Hola mis hermanos, bendiciones. Martes de devocionales, que les habla como cada martes su pastora Diana Abarca. Dios bendiga a todos mis hermanos, comenzando un nuevo martes, ¿cierto? Un martes diferente, dando gracias al Señor por esta semana, una semana de gloria, una semana que estamos viviendo en victoria, aleluya, amén. Y bueno, dando gloria a nuestro Señor, ¿cierto? Porque ya son muchos los devocionales que hemos estado grabando para usted, para que pueda usted tener un tiempo de calidad y también un tiempo de intimidad con Abba, ¿cierto? El propósito del devocional es buscar la presencia de nuestro Padre, ir ahí al cuarto secreto, a ese lugar donde está el altar personal, ¿cierto? Ese lugar donde nos encontramos cada martes con nuestro Señor. Y bueno, saludando a todo el territorio nacional, el norte de nuestro país, el sur de nuestro país, el centro de nuestro país, ¿cierto? Dios cubra Chile, Dios cubra todo el territorio nacional, Dios cubra Chile de norte a sur, de mar a cordillera, y también saludando a Perú, mis hermanos de Perú, un abrazo, les bendecimos. Saludo a Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil. Oremos por Brasil, hermano, y tantos países de Latinoamérica, ¿cierto? Saludando a los continentes. Y vamos ya al devocional, amén, desde acá de Viña del Mar, saliendo al mundo. Desde la casa pastoral, aquí estoy junto con mi esposo, el pastor Javier, y saludando a todo Mies, ¿cierto? Mies Viña del Mar, Mies en Santiago, amén, y saliendo al mundo, a las naciones. Vamos a ir al devocional, amén, en este capítulo número 4. Capítulo número 4 ya sobre la serie de la oración. Y la cita base ya que hemos estado viendo en estos capítulos, ¿cierto? Es cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque veían el estilo de vida de Jesús. Jesús andaba en los pueblos, Jesús andaba en medio de la gente era sanada, hay gente que tocaba el manto del maestro y esa gente recibía milagros. El Señor decía, eres libre, tu fe te echó libre, y la gente se liberaba. Era tremendo lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Los discípulos, ¿qué vieron? Que Jesús se apartaba al monte a orar, que Jesús se apartó al desierto a orar. Los discípulos veían que el orar traía resultados. Aleluya, el orar traía resultados, el comunicarse con el Padre, ¿cierto? Traía beneficios, resultados, y veían ese estilo de vida en Jesús. Por eso la oración, por eso el ir a la intimidad con Abba, por eso ir a buscar la presencia de Dios al secreto, trae recompensa, trae respuesta. El que tú apartes un tiempo para estar a solas con el Señor, ir a contarle tus cosas, ir a adorar, ir a leer la palabra, ahí a ese momento de oración, de adoración, de secreto. Ese tiempo trae resultado. Aleluya. Y eso veían los discípulos de Jesús, por eso le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Amén. Así que vamos a la cita bíblica, la cita base como cada martes, San Mateo. El libro de Mateo, amén. 6, capítulo 6, versículo 12. Leemos la versión Reina Valera de 1960. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vimos en los devocionales anteriores, ¿cierto? Que el Señor le dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Y veíamos también el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Que vimos que el ir a buscar ese pan, ¿cierto? Hay que ir diariamente a buscar ese pan, ese alimento. Y podíamos enseñar que la liberación es parte de ese alimento. Y hoy día el Señor nos habla en Mateo 6:12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué habla de deuda? Lo vamos a ver hoy día en este devocional. ¿Por qué habla de deuda? Si está señalando el perdón. Mire, le quiero leer la misma cita bíblica
Amén, pero otra versión porque queda más claro. Mire, San Mateo 6:12, pero en la versión Dios habla hoy. Dice, perdónanos el mal que hemos hecho. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Mire cómo Jesús le enseña en ese verso, ¿cierto? Dentro de todo el Padre Nuestro, porque en esta serie estamos desglosando el Padre Nuestro, estamos viendo cómo orar, ¿cierto? Y estamos desglosando el Padre Nuestro, y cada martes hemos estudiado verso a verso y nos damos cuenta lo tremendo que simboliza el Padre Nuestro. No es llegar y hacer repeticiones. La oración no es una repetición, no es un monólogo, lo hemos aprendido ya. La oración es ir y tener comunicación con nuestro Abba, comunicación con nuestro Padre, y la comunicación es de dos vías. Yo hablo y también recibo respuesta. Aleluya. Entonces, ¿por qué habla de deuda? ¿Por qué dice, en la versión Dios habla hoy, dice, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal? Habla directamente, se enfoca directamente aquí la palabra al perdón. La ley del mundo, ¿cierto? Lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que te enseñó la cultura de tu país, lo que te enseña el papá, el abuelo, la mamá o la abuela. ¿Qué enseña el dicho del mundo? Ojo por ojo, diente por diente. Usted dice, el que me la hizo me la paga. El que me dañó me la tiene que pagar. Y empiezan los deseos de venganza a gobernar nuestra mente. Vienen los deseos de ojo por ojo, diente por diente. O sea, yo a este lo mastico pero no lo trago. Mire todos los dichos que hay en el mundo. Este me la hizo, me la tiene que pagar. En algún momento se la voy a tener guardadita, dice la gente. No me olvido de lo que este o esta me hizo. Y esos son los dichos del mundo. Pero vamos a ir a la palabra para que tú puedas entender qué es el perdón. Amén. Y por qué habla de deuda. ¿Por qué se refiere Jesús al perdón, al perdonar? ¿Por qué se refiere a deuda? Entonces, vamos a ir, amén. Aquí tengo la cita bíblica en San Mateo 18. San Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Vamos a leer la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro. Mire Pedro, cierto, siempre Pedro ahí, osado, valiente, sacaba la voz. Dice, entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Saque la calculadora y comience a multiplicar. 70 veces 7, o sea, 70 por 7, ¿cuánto es? 490 veces debemos perdonar al día. En un día, Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, 70 por 7, 490. Y usted dice, Pastora Diana, ¿490 qué? Viene Pedro y le dice, tenemos que perdonar hasta 7 veces. O sea, si alguien me hace daño, si alguien peca contra mí, si alguien me ofende, si alguien me traiciona, si alguien me falla, ¿lo tengo que perdonar hasta 7 veces? Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7. O sea, 70 por 7, 490 veces al día. ¿Y por qué te leo este verso y por qué te leo esto que Pedro le pregunta a Jesús? Porque de inmediato viene la respuesta. Al decirle Jesús, tienes que perdonar 490 veces al día, le está diciendo Pedro, el perdón es un estilo de vida. ¿Cuántas veces usted va a perdonar en el día? Quizás 2, quizás 3, quizás 1. Pero 490 veces en un día es porque te están cada segundo, cada minuto haciendo cosas. Entonces al final se concluye en que Jesús le habla a Pedro y le responde sabiamente, porque Jesús era sabio, era la ciencia, estaba en él.
Entonces, de alguna manera, al darle esa respuesta a Pedro, le refleja, y no se lo dice literal, pero de alguna manera le está diciendo: tienes que estar constantemente todo el día desatando perdón. Nada puede anidar en ti, ningún deseo de venganza, ninguna raíz de amargura puede estar en tu mente y en tu corazón. Eso le está enseñando Jesús al responderle así a Pedro. Amén. Entonces, número 1, para que podamos ya entrar en el tópico de este devocional, ¿qué nos quiere hablar el Señor hoy? ¿Qué nos está empujando a hacer el Señor a través de toda esta serie de la oración? Aprendimos, ¿cierto?, la identidad de hijo, que tenemos que ir a Dios como Abba, como Padre. Aprendimos, ¿cierto?, que el pan de los hijos es la liberación. Aprendimos que tenemos que orar que venga su reino, que se haga su voluntad. Hemos estado aprendiendo muchas cosas, ¿cierto? Y ahora el Señor nos está empujando a que tenemos que desatar perdón. Aleluya. Le dice Pedro, me gusta la respuesta de Jesús, porque dice Pedro, ¿hasta 7? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús fue sabio al responderle así a Pedro. Me imagino la cara de los demás, porque fue Pedro el que preguntó, pero los demás que estaban ahí escuchando también la respuesta deben haberse cuestionado, deben haber dicho: ¿cómo tanto? ¿Cómo tanto, cierto? 490. Pero es que eso nos está diciendo Jesús hoy. El perdón, ¿cierto? Yo aquí anoté 3 puntos que les voy a hablar en este devocional. Y el punto número 1, anoté aquí: el perdón es una decisión. A veces te hacen daño, a veces te critican, a veces alguien te falló, quizá un jefe te trató mal, quizá un jefe te humilló, quizá una jefa, ¿cierto?, te echó, no te pagó ni uno. Y fueron injustos contigo, y uno dice: oye, este jefe, esta jefa, y viene el deseo de venganza, viene el deseo de desearle mal a la persona, viene el deseo, ¿cierto?, de decir: este me la hizo, me la paga. O cuando a veces un vecino, un familiar te ha traicionado y te dicen algo, ¿cierto?, que no es grato, algo que es doloroso, tú dices: oye, ¿cómo me dices? Y dan ganas a veces te dan deseo hasta de ir y golpear a alguien, porque da rabia, porque uno se enoja, y vienen deseos, ¿cierto?, de venganza, pero no tienes que guardar aquello. Por eso, número 1, debemos entender que el perdón es una decisión. Aunque yo no sienta de perdonar al hijo, aunque yo no sienta de perdonar a mi papá, aunque yo no sienta de perdonar a mi mamá, aunque yo no sienta de perdonar al jefe, aunque yo no sienta de perdonar a aquella mujer, a aquel varón que me hizo daño, que me hirió o que abusó de mi confianza, aunque yo no sienta de perdonar, número 1, el perdón es una decisión. Aleluya. Me disculpa un momento, voy a tomar agüita. El perdón, mi hermano, es una decisión. El perdón, usted no es que hoy día se levantó con ganas de perdonar. Hoy día me levanté con ganas de perdonar a todo el mundo. El perdón, generalmente uno no quiere perdonar. Generalmente la carne no siente de perdonar. Generalmente usted va a sentir deseo de venganza. Uno va a sentir deseo de decir: oh, cierto, porque da rabia, y uno se enoja y uno se molesta, y dan deseo de desearle mal a la persona. Y decir: no, me las va a pagar. Por no decir otra cosa, dan esos deseos de ir y vengarse. Pero no, el Señor nos enseña, al darle esa respuesta a Pedro, el Señor nos enseña que el perdón es un estilo de vida. Aleluya. Y hoy al terminar el devocional vamos a orar y vamos a desatar perdón. Aunque usted me diga: pastora Diana, yo no siento de perdonar a mi papá, o yo no siento de perdonar a mi marido, o yo no siento de perdonar a mi hijo, o yo no siento de perdonar a mi primo, a mi tío, a mi tía, a mi hermano, yo no siento de perdonar a ese pastor que un día me hizo daño. No hay que guardar el perdón. La falta de perdón no se debe alojar ahí en tu corazón. Amén, corrijo. No debe haber falta de perdón. Amén. El perdón no, el perdón hay que desatarlo. El perdón, número 1, es una decisión. Yo hoy día decido, hoy martes, ¿cierto? Yo decido
Y al tú nombrarlo, al tú hablarlo, desatarlo, eso tiene un poder en el mundo espiritual. Amén. Entonces, punto número 1, Jesús nos enseña con la respuesta que le da a Pedro, Jesús nos enseña que el perdón es un estilo de vida. Número 1, ¿cierto? El perdón es una decisión. Aleluya. No debemos guardar la falta de perdón, no debemos guardar el rencor, no debemos guardar la ira, no debemos guardar el dolor, no debemos vivir recordando esos momentos de dolor. Aleluya. Y número 2, anoté aquí, el perdón es un estilo de vida, lo debo practicar a diario. El perdón lo debo practicar a diario. A diario debo desatar perdón. Ay, es que el jefe te trató mal. Bueno, no importa, Señor, perdono a mi jefe. Lo dejo en tus manos, Señor. El hijo vino, te llamó por teléfono o te fue a visitar y tu hijo te subió, te bajó, te dijo cosas hirientes. Tú dices, Señor, no importa. Yo perdono a mi hijo, desato perdón. Declaro, Señor, que no tengo nada contra él, Señor, y tú tratarás con el corazón de mi hijo. Y punto. Y tú te liberas de aquello. Amén. Tú te liberas de aquello. ¿Por qué? Porque mire lo que decía el texto base de Mateo 6:12. Dice la versión Reina Valera: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando tú guardas el rencor, la ira y guardas esa falta de perdón, eso te hace reo, eso te genera deuda. Y mientras tú no perdonas al hijo, y no perdonas a tu esposo, y no perdonas al jefe, y no perdonas al que te hizo daño, y no perdonas a esa amiga que te falló, y tú vas guardando ya 2, 3, 4, 5, 10 personas o 10 veces que no has perdonado, empieza como una cárcel espiritual, empieza a levantarse raíz de amargura, empieza a engendrarse en el corazón raíces de amargura. Eso te empieza a hacer esclavo y no eres libre. Y ojo que la falta de perdón es un obstáculo para que la presencia del Señor pueda entrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Cuando hay falta de perdón en una persona, esa persona busca de Dios, ora, pero no hay fluir de la presencia de Dios. Corta la presencia, corta el fluir. La falta de perdón es un obstáculo que hay que romper. Aleluya. Yo sé que se te está revelando hoy día la palabra. Aleluya. Y es un acto de fe el desatar perdón. Es un acto de fe. Tú tienes que en el secreto decir: Señor, yo desato perdón con mi hijo, desato perdón con mi esposo, con mi esposa, desato perdón, Señor, con ese compañero de trabajo que siempre habla de mí, que yo sé que me pone la cara sonriente, pero por detrás siempre habla de mí, me hace la vida de cuadrito. Siempre hay una persona que ves en el trabajo o en algún lugar se levanta la envidia. Aleluya. Entonces siempre hay gente que el enemigo va a usar para hacernos la vida de cuadrito. Pero ahí es donde tenemos que estar todos los días desatando perdón. Oh, por eso es importante. Número 1, el perdón es una decisión. Número 2, el perdón es un estilo de vida. Lo debo practicar a diario. A diario. 490 veces al día debo de perdonar. Es un estilo de vida. Quiero ir a otro verso de la palabra, en Efesios 4:32. Y ya con esto quiero terminar y luego nombrarte el punto número 3. Efesios 4:32, versión Reina Valera de 1960. Dice: antes sed benignos unos con otros, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos uno a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos nos ha perdonado el Señor? Fallamos a diario y vamos a pedir perdón a Dios y Dios nos perdona. Y no nos perdona solamente, sino que nos limpia, restaura nuestra vida, restaura nuestro corazón. Entonces, si nosotros valoramos lo que Dios nos ha perdonado, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo misericordioso que Dios ha sido contigo y conmigo, ¿cómo no vamos a desatar perdón con otro? ¿Cómo no vamos a ser misericordiosos con otro? ¿Cómo no vamos a tener esa bondad que el Padre tiene contigo? Esa bondad que a diario recibes del Padre, ¿cómo no la va a desatar en otros? Entonces, el punto número 3, yo aquí le anoté y se lo voy a nombrar de inmediato.
La falta de perdón es un obstáculo, como le decía adelante. La falta de perdón es un obstáculo. Empezamos a tener deuda en el mundo espiritual. Cuando hay falta de perdón en el corazón, se genera una deuda. Empezamos a tener amargura, grillete, empezamos a sentir ataduras espirituales. Entonces, para que la presencia de Dios fluya en ti y en mí, debe haber un hábito. Debe haber un hábito de un constante desatar perdón. El desatar perdón se debe convertir en un hábito. Al momento de que tú oras, tú dices: Señor, me fallaron, me criticaron, me dañaron, pero Señor, yo desato perdón en el nombre de Jesús. Aleluya. Y nombra a la persona con la cual estás desatando perdón. Eso tú debes comenzar a practicarlo y debe comenzar a ser un hábito en ti como hijo de Dios, como cristiano. Entonces, número 3, la falta de perdón es un obstáculo. Para que la presencia de Dios fluya, yo anoté aquí en mi apunte, para que la presencia de Dios fluya en ti y en mí debe haber un hábito de un constante desatar perdón. O si no, la falta de perdón genera deudas espirituales. Por eso Mateo 6 nos habla de que dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Comienza a haber deuda en el mundo espiritual. Entonces tú vas a pedirle perdón al Señor y el Señor dice: pero estás lleno de amargura, estás lleno de deuda, estás lleno de falta de perdón. No puedo trabajar en ti. Desata perdón y vas a ser libre. Aleluya. Una parte del pan de los hijos, como comentábamos la semana pasada en el devocional, ¿cierto? De la semana pasada, el pan de los hijos también tiene que ver con el desatar perdón, ser libre. Ser libre. Porque si tú no perdonas, el que se está llenando de cosas que no son correctas eres tú. Te dañas a ti mismo. Amén. Seamos sabios. Obedezcamos a la palabra. Hoy el Señor nos está confrontando a través de la palabra, nos está ministrando a través de la palabra, y también quiere el Señor que al recibir esta enseñanza, al recibir este devocional, lo llevemos a la práctica de inmediato. Amén. Entonces yo anoté acá en mis apuntes que se genera deuda espiritual. Cuando hay falta de perdón, se generan ataduras espirituales que no te dejan avanzar, no te dejan alcanzar lo que el Señor tiene para ti. Y se generan raíces de amargura, se generan deseos de venganza. Cuando tú guardas la ofensa, cuando tú guardas esa falta de perdón, se generan en tu mente deseos que no son correctos. Entonces tenemos que ir a las plantas de Cristo y pedir perdón, desatar perdón. Amén. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Y yo sé que ahí, mientras tú estés en tu cuarto secreto y al poner en práctica esta palabra, Dios va a ir, ¿cierto?, obrando en tu corazón. El Señor tiene que sacar esas raíces de amargura. Hay gente que nos dañó en la adolescencia. A veces nos dañó un jefe. A veces nos dañó un profesor, quizás cuando éramos niños, que era injusto con nosotros, o que siempre tenía preferencia quizás con otro alumno y no contigo. A veces nos dañó, ¿cierto?, un novio, un pololo en la juventud. Hay tanta gente que quizás nos ha dañado. Y hay que empezar a desatar perdón. Ahí en el cuarto secreto decirle: Señor, yo desato perdón con el Diego, yo desato perdón con la María, yo desato perdón con la Esther, yo desato perdón con el Pedro, con el Juan. Empezar tú a nombrar a las personas y decirle: Señor, no quiero tener deuda dentro de mí. Así como tú me has perdonado, yo quiero mostrar misericordia, yo quiero mostrar que tú me has cambiado, Señor, que yo valoro la obra que tú has hecho conmigo, la valoro, la abrazo. Y calla, breca, ni maché. Y como tú has sido bueno conmigo, como yo no voy a perdonar. No me tengo que guiar por lo que dice el mundo. El mundo dice ojo por ojo, diente por diente. El mundo dice: el que me la hizo me la paga. Pero tú no guardes la falta de perdón. No guardes ese rencor, esa ira, esos deseos de venganza. Hoy día los echamos fuera en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bueno, ya estaba ministrando con lo que te estaba hablando, pero vamos a orar.
Ahí donde tú estás, cierra tus ojitos y dile: Señor, yo hoy día decido perdonar. Recibo esta palabra y la ejecuto. Tomo la decisión de perdonar. Obra rebacando, robra shere creya. Iribaquia rebacando, robreya, anima shere creya. Orabacande, libaquia, anima crendo, robaquia, ribasea. Y corribaquia, ribacando, robreya. Dile: Señor, yo decido perdonar. En este día desato perdón contra ese jefe que me hizo daño, contra esa jefa que quizá abusó, cierto, traicionó mi confianza. Y que amai cerebra que nemba rebaqueya. Ay, arriba aquí, toma autoridad en esta hora y dile: Señor, yo desato perdón con mi hijo cuando él me hizo esto, cuando me fañó, cuando me hirió. Yo desato perdón con mi esposo, con mi esposa. Nómbralo y dile: Señor, yo desato perdón con mi hijo o con mi papá o con mi mamá. Y caía, corre, algo está sucediendo en este día. Y que recibe hoy día esta administración. Y la vaya, no desaproveche estos minutos. Dile: Señor, estos minutos son cruciales. Y yo capturo la palabra y desato perdón, porque el perdón número uno, el perdón es una decisión. El perdón es un acto de fe. Tú lo declaras y algo se provoca en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios, pertenecemos a Él hasta el final, eternamente. Desatamos perdón en esta hora. Nos activamos en la parte espiritual, somos activados. Nos tomamos de esta palabra y sabemos que nos tomamos de la gracia de Dios. Y sabemos que de la mano de Dios somos más que vencedores. Caminamos tomaditos de la mano de nuestro Abba y venceremos. Y creo, y cabraré baqueya. Oh, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Jesús. En ti mis ojos fijaré. Tú eres nuestro mayor ejemplo, Jesús. Seguimos tus pisadas. Tuyo soy hasta el final. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. Aleluya. Sé que el Señor algo está provocando. Su espíritu está fluyendo. Oh, ya va a ser Brian, creo, no va a ser. Oh, que vaya, le va a celebrar, cariba, que amaya. Y habrá celebrar. Tu Espíritu Santo. Oh, va a celebrar. Desatamos perdón en el nombre de Jesús, porque el perdón es una decisión. Desatamos perdón con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el vecino, con aquel que nos traicionó, con esa amiga, con ese amigo que un día nos falló. Desatamos perdón. En el nombre de Jesús desatamos perdón con aquel compañero de trabajo, con aquella compañera de trabajo que tú sabes. Obra aquella que hace daño, que habla mal de ti. Hoy decidimos desatar perdón. Sellamos la oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me despido, mis hermanos. Terminamos este devocional con la bendición del Padre.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me despido y nos vemos el próximo martes, sin falta. Amén. Seguimos con la serie de la oración. Que Dios le bendiga.